Buenos días, queridas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo de restauración. Es una bendición tenerlas aquí. Hoy trataremos con el capítulo 8 de Restaure sus relaciones. Les habla Joel en Nicaragua. Y nuestra lección de hoy se titula El primero en tirar la piedra. Quiero recordarles las instrucciones en cuanto al tiempo que va a tomar cada una para compartir y lo que vamos a hablar que sea para gloriar al Señor. Y quiero comenzar con la promesa de la lección que dice: el que entre vosotros esté sin pecado, déjalo ser el primero en tirar una piedra. Vamos a comenzar. Voy a dar el paso, por favor, a Esperanza para que compartan lo que haya aprendido de la lección. Hola, buenos días a todos. Buenas. Lo que aprendí, lo que mi esposo me ha dado a entender en esta lección, se resume básicamente en dos palabras, que es el amor y el perdón. Entonces, el amor, amar incondicionalmente, el amor nunca falla. Fue el amor y la compasión que sintieron los pecadores lo que transformó sus corazones hasta el punto que pudieron y quisieron alejarse del pecado, que los tenía atados. Fue su amor el que nos transformó, su amor el que quebrantó nuestros corazones al sentir que no merecíamos su perdón, al sentirnos inmerecedoras de su gracia, pero aún así Él continúa amándonos sin importar las veces que fallemos. Entonces, ¿por qué negar el amor y el perdón que Él nos ha dado? ¿Por qué retener y no darlo a quien nos lastima? Es el amor que está escrito en 1 Corintios 13, el que rompe las cadenas del pecado en nuestros seres queridos. Y entonces, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos dar ese amor? Porque nuestro esposo lo ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado, nos amó y nos ama y nos bendice cada día. Aún la autora nos describe en una lección de Enfrentando el Divorcio, cuando ella da su testimonio y le preguntan cómo es posible que después de que su esposo la ha engañado, la ha robado, la dejó con todas sus deudas y más, porque aún después de todo esto lo bendice. Entonces, su respuesta es: eso mismo ha hecho el Señor con nosotras. Entonces, es como lo que mi amado esposo me ha dado a entender, ¿no? Lo que Él nos ha dado, debemos darlo a los demás y no juzgar. Gracias. Gracias a ti, Esperanza, por compartir. Y con lo que me quedé, lo que compartiste es el amor y el perdón. Y eso es para todos, porque así como mencionas que el Señor nos ha dado eso, así nosotros tenemos que dar a otras personas lo que es el amor y el perdón y no juzgar, como mencionaste. Gracias, y le voy a dar el paso a Vero. Vero, ¿puede compartir? Bueno, voy a darle paso entonces a Kathleen. Hola, buenos días a todas, ¿cómo están? Eh, Estaba preparándome porque llegué tarde, perdónenme, voy entrando. No sé si me escuchan. Sí.
Ok. Bueno, yo separé, bueno, quiero saludarlas más tranquilamente, sin tanta prisa. Qué gusto verlas a todas. Eh, yo separé una porción de la lección que a mí me llegó mucho y decía que cada caída o cada pecado, si podemos verlo así, yo lo relacioné conmigo misma y también obviamente con las personas que tengo más cerca. La lección decía que cada caída era como una oportunidad para perdonar. Entonces yo no lo había entendido la primera vez que lo leí de esa manera. Cómo a veces nuestras oraciones van dirigidas, o sea, esas áreas que el Señor ha estado tratando personalmente con cada una, y que el Espíritu te guía en la oración a, Señor, pues sé que soy muy impaciente o soy muy acelerada y quiero eh, que me des más paciencia, que me des un espíritu más suave, más apacible. Entonces, esta lección lo relacioné, ese pedacito de la lección donde decía, pues, Señor, la oportunidad que me das tal vez es una oración contestada acerca de quiero perdonar a esa persona o quiero perdonarme a mí misma por esas caídas que yo misma me juzgo tan duramente de por qué, o sea, si ya me lo dijiste, si yo sé que lo tengo que hacer, entonces lo conecto con la semana pasada, o sea, es rendírselo a él, es confiar en que lo va a hacer, pero también lo veo o lo vi como esa gran oportunidad que me da de decir, no es una prueba difícil, porque con tu ayuda lo puedo lograr y cada vez es como que voy siendo más libre. Algo que leí yo en los testimonios esta semana, que yo tampoco tenía esa conciencia, era cada vez que tú superas una prueba, es esa atadura que poco a poco es como si el Señor fuera martillando para irla rompiendo y llega un momento en que lo superas. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles de lo que a mí se me quedó muy grabado con esta lección. Gracias. Gracias a ti, Kathleen, por compartir. Y esa última frase que mencionaste me llamó mucho la atención, que superar una prueba es ir rompiendo una atadura. Y es cierto que nuestro amado nos va forjando, nos va haciendo más fuerte cada vez que nosotras vamos atravesando una prueba. Gracias otra vez y le voy a dar el paso a Lisa, por favor, si comparte con nosotros. Hola, hola, buenos días, mamá. No sé si me escuchan. Ok. Bueno, buenos días a todas. Me paro. Eh, Realmente yo voy a ser muy sincera porque mi amado lo sabe. Am, yo dije, voy a entrar hoy porque no he leído la lección, pero todo lo que he escuchado ha tocado mi vida. Hoy en la mañana precisamente había un versículo que habla del vínculo perfecto sobre el amor, ¿verdad? Y nos decía cubrirse del amor porque el amor es el que cubre multitud de pecados y hay un vínculo perfecto en eso. Cuando yo escucho el tema del perdón y el amor y amar a todos los que para nosotros en algún momento somos nosotros aborrecibles y que el mismo Jesús en Mateo 5 nos dice que amemos a nuestros enemigos porque qué valor tiene amar a los que nos aman, ¿verdad? Si eso lo hacemos normalmente. Eso toca mi corazón porque realmente siento que mi amado nos da esta oportunidad para realmente experimentar, ser hijos, hijas de Él, digamos, en ese sentido, como lo dice su palabra, y como lo hizo nuestro amado Jesús. Y también el que esta oportunidad de este viaje de restauración es una gran bendición, al fin de cuentas, porque podemos vivir todo lo que la Escritura nos dice en sus cartas amadas y también poder experimentar esas pruebas, como bien mencionan. Yo siento que cada prueba es como el Señor nos manda, no hemos pasado la prueba, bueno, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que finalmente Él nos hace ganar, ¿verdad? Porque es con Él que podemos ganar. Y eso me toca mucho, porque eso ha estado tocando mucho mi vida ahorita, y el Señor me dice, no, bueno, no has hecho esto, bueno, vuelve otra vez y vuelve otra vez. Entonces yo me gozo de escucharlas, ¿verdad?
Y ese es mi comentario de lo que he estado escuchando y lo que el Señor ha tocado mi corazón en este. Gracias, Alisa. Mencionaste de amar a los que no nos aman. Y la Biblia nos dice de eso, el Señor nos habla de eso y es difícil. Sabemos que es algo que se nos hace difícil amar a alguien que no nos ama porque es ahí donde nos ponemos a juzgar. El por qué no lo amamos es por algo que estamos viendo que a veces, aunque no lo externamos, lo estamos pensando, lo estamos juzgando mentalmente. Pero es fácil amar a los que sí nos aman. Y entonces muchas veces de ahí es que preferimos agarrarnos, pero el Señor nos llama a dar ese amor incondicional que Él nos ha dado a nosotras cuando nosotras caemos, cuando pecamos, cuando no le somos fiel a Él. Él nos ha perdonado, nos ha recogido. Entonces, igual Él quiere que nosotras compartamos ese amor con esas personas que lo necesitan. Gracias por recordarnos eso. Y la parte de la prueba que se repite y se repite de diferentes maneras. He tenido esa experiencia y la he visto también en otras personas y una vez que ya aprendemos, he podido decirle a esa persona y es que aunque nosotros lo veamos como un mal rato en nuestra vida, la verdad es una experiencia, una prueba que el Señor nos está utilizando para atraernos más hacia Él y también para que nosotros seamos más fuertes en Él y aprendamos para no volver a caer en eso. Y aunque volvamos a caer, sabemos que siempre podemos volver a agarrarnos de su mano y salir de ahí. Le voy a dar el paso a Mira. Mira. Ok. Entonces, Lina, por favor, se comparte. Bendiciones. ¿Sí me escuchan? Soy Lina en México. Bendiciones a todas. Sí, la lección hablaba y me recordaba acerca de un texto que me recordó cuando yo le pedí a mi amado que debía hacerlo ante el perdón. Bueno, ante qué hacer ante la situación que vivía y me traía esa palabra que decía que confirmara mi amor por él, porque podía ser como ser dañado a causa de la mucha tristeza. Para mí eso fue un consuelo a mi corazón en ese momento porque supe que era mi amado. Para entonces yo no me recuerdo haber leído ese texto días anteriores, ¿no? Sino era ya con tiempo que yo ya había leído la palabra de mi amado, pero en ese momento fue su palabra la que me habló, la que me abrió mis ojos en esa oración que yo estaba haciendo porque nosotros en nuestra carne queremos actuar, ¿no? Queremos decir como dice la lección, ¿no? Pues te ha hecho tales y tales cosas tal persona, pues ya como que ya es suficiente, ¿no? Ponle un alto, ya basta. Pero mi amado fue tan fiel en ese momento que yo sentí que fue su respuesta. Y ahora lo veo porque siempre el enemigo nos va a seguir atacando en nuestra mente. Y hace unos días yo me sentía tan abrumada en mi mente por lo que a veces el enemigo nos envía a ella o las cosas que vemos o las cosas que escuchamos, que yo lo único que quería era que mis niños se durmieran para venir a mi lugar de oración, ¿no? Y sí, vine y me derramé con mi amado y lloré con él y le dije todo lo que sentía. Y le volví a decir lo mismo, ¿no? Enséñame cómo a perdonar, ¿no? Perdona tú por mí, le decía, porque luego me acuerdo de las lecciones. Perdona tú por mí, porque tú dices que tú eres el único que perdona pecados. Ese momento solo bastó para que de ese día para acá yo me sienta con una paz en mi corazón que solamente Él me puede dar y que solamente Él nos puede dar a cada una, ¿no? Que solamente Él llena todos esos vacíos y Él suple todas esas necesidades en nuestro interior. Como dice la lección, que muchas de las veces lo hagamos por nuestros hijos, ¿no? Por nuestras familias. Y es verdad, tener al Señor con nosotros, yo creo que llena todo,
todos los vacíos, y de hecho eso le decía ayer a mi niño, eh, todo lo que uno puede vivir con la familia, con los hijos, con los padres, no lo llena como lo llena nuestro amado, ¿no? Y yo creo que cada una lo hemos experimentado ahora. Tener al Señor es lo mejor, lo mejor porque podemos darle una buena cara a las circunstancias de la vida que sabemos que nos están moldeando. A veces es doloroso, pero sabemos que nuestro amado tienen un propósito y que van a ayudar para bien. Y a veces cuando lo recordamos, nuestro amado siempre viene y nos dice, te va a ayudar para bien, sigue adelante, sigue firme. Y es lo que yo puedo decir y les agradezco y bendiciones para cada una. Gracias, Lina, por compartir. Me gusta esa parte que dijiste de la paz que viene de su palabra y su amor, porque lo he sentido y quisiéramos que todas lo puedan sentir y esto solo viene de él. Le voy a dar el paso a Confianza. Bueno, hola, un gusto para ustedes. Les saludo desde Ecuador. Es la primera vez que voy a compartir, así que desde la otra semana estoy aquí escuchándoles y edificándome a través de sus testimonios. Bueno, yo tengo que reconocer que para mí es muy difícil perdonar a ciertas personas o ciertas situaciones, pero es hermoso este proceso porque uno se ve a sí mismo, ve su corazón, ve cómo es el pecado en uno, ¿no? Realmente uno se puede entender que el pecado nos ata, que es algo que está ahí, que realmente es una batalla. Yo personalmente he tenido que reconocer delante del Señor que hay ocasiones en donde no quiero, en donde digo no puedo, pero ahí está la palabra que nos levanta y que nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo ya morí por esto, yo ya, este pecado que hicieron contra ti, yo ya lo pagué con mi propia vida. Lo que nos hablaba el versículo, ¿no? Y es hermoso poder contemplar la obra de Dios porque en esta lucha uno se puede reconocer que uno no se puede, que nuestras fuerzas es imposible. No es que yo decido y ya está. Realmente este tiene que ser un regalo de gracia, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Estaba escuchando un testimonio también en YouTube de una hermana que decía que estaba haciendo pasteles con la nana y que eso para ella era totalmente increíble recordar que pudo estar con su suegra compartiendo un tiempo como de madre e hija. Y es impresionante porque aquí uno puede ver realmente la obra de Jesús en nuestras vidas, que Él realmente murió y que Él realmente ha resucitado y que ese poder está en nosotros, ese poder se manifiesta en nosotros y que esta tristeza que sentimos realmente es para vida, para llevarnos a Él y para darle la gloria. Y este es el testimonio que nos hace reconocer que Dios existe, que realmente Él es real y que podemos dar testimonio a otras personas de que Dios está ahí, les va a fortalecer y les va a ayudar y también van a ser purificados y llevados en un momento a su gloria. Eso, así que muchas gracias. Wow, Confianza, gracias por compartir con nosotras, por abrir tu corazón por primera vez, además con nosotras. Lo que dices es completamente cierto, no es nuestra habilidad, sino su gracia la que es capaz de lograr todo eso. Entonces, gracias por compartir, preciosa. Lore, te damos paso para que compartas. Lore, ¿estás disponible? Hola, buenos días, sí, Lorelis, soy yo. Ok, hola, bienvenida. Sí, es mi primera vez también, me conecté la semana pasada, esta es mi segunda vez. No leí la lección, pero sí de la semana pasada, o sea, en ese momento lo que estaba viviendo era eso de confía, confía en mí como papá, o sea, soy tu papá, estás en mis manos. Y sobre
un viaje que me tocó, yo lo planifiqué y decía, wow, pero estoy pagando todo con las tarjetas de crédito. Y una compañera dio su testimonio de que dejara de censar la cuenta. Y yo decía, oh, qué lindo que justo llega casi antes de partir, de tomar mi avión, donde había pagado casi todo con la tarjeta de crédito y decía, estará bien, estará mal, pero era un retiro que necesitaba hacer por el cansancio, por el agotamiento mental, físico. Y decía, necesito apartarme de esto, bajar la Santa María. Y cuando la muchacha dijo eso, deja de censar tus cuentas bancarias, yo decía, wow, estés conmigo. Entonces, estando en el viaje, em, me voy con mi hija y le digo, bueno, hija, vamos a desayunar. Llegamos a la otra ciudad, le dije, vamos a desayunar, hija. Y ella me dice, mami, ¿puedo pedir un café también? Y yo le digo, claro, hija, pídelo. Pero yo por dentro tuve temor del gasto porque ya llevaba un presupuesto. Y bueno, el café más el desayuno, ¿cuánto va a salir? Y yo no compré café para mí, por eso mismo, por el temor, ¿no? Entonces, cuando estoy sentada, que nos estamos comiendo el delicioso desayuno y dándole gracias al Señor por ese regalo, llega una transferencia de mi esposo terrenal, $100, me dice, ahí te va un regalo. Y yo digo, oh, santo Dios, o sea, es mi padre diciéndome, oye, ¿por qué temes? ¿Por qué temes si yo soy papá? Papá invita, papá paga, como diciendo, deja de pensar en que las tarjetas las pagaste para los boletos, para la estadía. O sea, vive, descansa en mí, reposa en mí. Y bueno, quería dar este testimonio de alabanza porque justo me conecté la semana pasada, no censes tus cuentas y es algo que estoy haciendo intencionalmente y dándole a ese temor en la cabeza porque el amor de papá, de mi Padre eterno, echa fuera todo temor. Y me enamora cada vez que suceden detalles como esos, que digo, wow, usó mi esposo terrenal para enviarme la provisión que yo misma me limité a comprarme mi café también y disfrutarme mi café con leche. Estaba haciendo frío por temor a, al presupuesto. Eso es todo lo que deseo compartir. Gracias. Wow, toda la alabanza para nuestro amado. Qué hermoso testimonio de precisamente su provisión cuando simplemente elegimos confiar en Él, elegimos decir, si tú me estás diciendo que no sé en mis finanzas, ok, no voy a pensar más en eso, no lo voy a mirar más, y cómo Él ahí mismo se manifiesta, cómo Él ahí mismo abre las puertas del cielo y es maravilloso justamente que Él nos permita vivirlo a través de la necesidad, y ahí es cuando nos damos cuenta de lo necesario que es para nosotras no tener, porque es cuando estamos en medio de la escasez que podemos ver esa mano de provisión, que podemos ver que Él está ahí. Entonces, justamente como nos dice la palabra, alégrense cuando estén enfrentando diversas pruebas. Y sí, cuánta alegría nos debería dar, porque sabemos que es en medio de la prueba donde vamos a ver que Él llega, que Él aparece. ¿De qué manera? No sabemos, pero Él va a aparecer. Alisa, sé que estás levantando la mano, pero voy a darle espacio a Mira antes de que se nos agote el tiempo y luego te dejamos compartir. Mira, preciosa, te escuchamos. Hola, bellas, ¿cómo estáis? Pues esta lección ha sido también preciosa y tan importante y parece que mi amado cierra siempre lo que empieza, ¿no? Y con el testimonio de Anastasia de ser un hacedor, empezó un proceso que también ha tocado Kathleen, que era el de perdonarse a uno mismo, que creo que es algo que tengo que darme cuenta que tengo que hacer también, no solo aprender a perdonar, que también, por supuesto, pero me está estorbando, que no me termino de perdonar a mí misma cada vez que fallo y obviamente sigo fallando. Y bueno, pues este fin de semana volvió a pasar y al leer la lección el Señor me quitó una venda más porque yo creo que soy como uno de esos
enfermitos que llevan toda la cabeza vendada, pero muchas veces, y que solamente, que no es quitar una venda, sino que hay que quitar muchas, muchas, muchas capas. Y, Dios, Dolly, perdonad que estaba despidiendo luego. Y, lo que me llevó a ver con esta lección es que tampoco termino de terminar de perdonar a mi esposo porque le trato con la misma dureza con la que me trato a mí misma. Entonces, hasta que no me perdone a mí misma, no voy a poder, el Señor no va a poder obrar en mi corazón plenamente porque sigue habiendo muchísima dureza hacia todo. Soy demasiado exigente, soy demasiado justiciera, soy demasiado perfeccionista y hasta que no levante el pie de mí misma, que es a la que me he dado cuenta que me tengo también muy, muy, muy controlada, pues no se lo voy a levantar a los demás. Y al final lo pago con las personas que me rodean, que son las que más quiero. Y es lo que le vengo haciendo a mi esposo durante muchos años y realmente es normal que él se sienta como se siente. O sea, yo estoy empezando a ver, a lo largo de este proceso lo he visto muchas veces, pero luego lo dejo de ver, luego no comprendo por qué está pasando esto, pero estoy empezando a comprender que además hay una cosa muy bonita que me dijo mi amado con esta lección también, es que, y que además también la escuché en uno de los podcasts de las ministras en español, que fue cuando Anastasia le dejó una promesa a Perla, que era Efesios 3:20, que me encanta, mediante el poder perdón, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que podéis pedir, imaginar o entender mediante el poder que actúa en vosotros. Y es cierto, hay otra promesa que es, todas las promesas en Él son sí y amén mediante el poder que actúa en vosotros. Y entonces el Señor quiere que yo perdone perdonándome a mí misma y trabajando en mi corazón. No sé cómo explicar. O sea, si yo bloqueo, vamos, básicamente, perdonad la elucubración, que estoy bloqueando yo misma el perdón porque no me perdono a mí misma. Nada más, conclusión, no os quiero liar más. Sí, sí, yo te entiendo a lo que vas y que básicamente si no recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados, Sí, no podemos dar de lo que no hemos es- recibido. es- exacto. Exacto. Y que Entonces, Dios sí. puede cambiar el corazón de cualquier persona, nuestros esposos, hermanos, madres, padres, pero Él quiere hacerlo a través de nosotros. Ujú. Que esa es otra cosa que también yo decía, pero amado, o sea, es que no hay, a veces me enfadaba también, claro, porque digo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué este dolor tan continuo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y ahora empiezo a verlo, es que lo quiero hacer en ti, es que no lo quiero hacer yo solo. Yo puedo hacer así y cambiar lo que quiera, pero no lo quiero hacer yo solo. Quiero que tú cambies. Quiero hacerlo mediante o sea, es mediante mi poder obrando en ti. Él puede hacer lo que quiera sin nosotras. Él podría hacer, pero es tan bueno que quiere hacerlo todo junto. Entonces, bueno, pues sí. Totalmente. Lo que pasa es que cuando nosotras empezamos a caminar, como que queremos hacerlo nosotras, lo que dice el Eso testimonio, ese hacedor en la carne, y en ese momento es cuando tratamos de robarle la gloria a Dios. es. Cuando tratamos de hacerlo nosotras, pues le quitamos a él el protagonismo, que soy yo la que lo va a hacer. Y no es así, claramente no es así, por eso no logramos nada y no lo vamos a lograr si no lo hace él, básicamente. Es. Gracias por compartir, hermosa. Alisa, tú estabas, Alisa se fue, creo que Alisa salió, había levantado la mano. Bueno, pues todavía nos quedan 8 minutos, así que les voy a compartir lo que el Señor me habló en esta oportunidad. Y creo que esa faceta de perfeccionismo que tenía yo como farisea y que, como ustedes saben, es algo con lo que también batallamos él y yo constantemente,
es lo que contribuye a que los gentiles no se acerquen a Dios. Y cuando digo gentiles, me refiero también a, yo también fui una gentil, ¿no? Pero a los que no conocen todavía al Señor de esa forma íntima. Porque cuando nosotros estamos en pecado nos sentimos indignos, incapaces de acercarnos a Dios. La vergüenza no nos deja acercarnos a Dios. Y cuando vemos a los fariseos que son tan perfectos, o cuando pensamos que nuestros líderes espirituales son tan perfectos, pues sentimos ese temor de no ser suficientes para Dios, de no estar agradando a Dios, de no estar en la posición correcta con Él. Y creo que esto tiene que ver con lo que comparte Mira del perdón, porque no somos nosotras quienes nos ponemos tampoco en la posición correcta con Él, sino que ha sido Él quien nos puso en la posición correcta con nuestro Padre Celestial. Ha sido su sacrificio, ha sido su sangre derramada por nosotras la que nos puso en esa posición correcta con Él. Entonces es cuando nosotras miramos la vida de nuestro ojo e intentamos en la carne primero obedecer, que nos damos cuenta de lo difícil que nos resulta mantenernos puras sin la ayuda constante de Dios, que creo que se nos da esa compasión y esa misericordia para poder mirar al otro con esa compasión, esa misericordia que hemos recibido. Y sin embargo, muchas veces, aun cuando somos conscientes de esto, cuando lo entendemos, cuando ha bajado a nuestro corazón, volvemos a caer en ese patrón de comportamiento, volvemos a señalar, volvemos a decir, tú hiciste esto, tú me heriste en esto. Entonces, básicamente, por eso es tan necesario, y como nos decía el Señor, necesitamos todos los días que Él nos lave los pies, ¿no? En nuestro caminar, cuando vamos caminando en el día a día, recogemos esa suciedad en los pies de nuestro día a día y necesitamos cada día estar en la presencia del Señor para que sea Él el que nos purifique a diario de esas cosas que se nos pegan. Y yo les confieso también que a veces me resulta más difícil tener misericordia cuando alguien ha fallado repetitivamente, ¿sí? Cuando es una cosa que ya sucedió antes, como que ya esta persona lo sabe, lo reconoce y vuelve y cae en lo mismo. Entonces, yo siento que ahí es cuando a mí se me dificulta y ahí es cuando el Señor también, incluso a través de esta lección, me recuerda que esa soy yo, que, que Él muchas veces tuvo que perdonarme por el adulterio de mi corazón, ¿sí? Tantas veces que yo volví a caer y tenía que ir otra vez de rodillas, Señor, me equivoqué, Señor, otra vez estoy fijándome en Él, otra vez están mis ojos solamente allá mirando lo que hace, lo que no hace, dónde está, con quién está, si está pensando en esto o en aquello, porque además uno quisiera meterse en el pensamiento de las personas, uno y a razonar y no, y bueno, meditar en tantas cosas y tantas cosas que no tenemos ni siquiera que estar mirando. Y ahí es cuando nos dejamos caer. Entonces, hoy lo que me hablaba también es de tener cuidado con la meditación en mi corazón, en que estoy meditando. Y él nos hace mucho énfasis en nuestros pensamientos. Si nosotras dejamos que nuestra mente siga consintiendo esos pensamientos negativos que nos llevan a la falta del perdón, ¿sí? A la ofensa, si yo estoy todo el tiempo recordando lo que me hicieron, cómo me miraron, cómo me hicieron sentir, cómo todas esas cosas, y si yo estoy meditando en eso, mi corazón se va a llenar de esa agitación, de ese dolor, ¿sí? Y voy a sentir rechazo, voy a sentir ira, voy a sentir falta de misericordia, falta de perdón. Y entonces él me decía, renueva el pensamiento, tienes que moverte de ahí, llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y dejar que sea Él el que limpie, el que limpie, el que yo, y puedo elegir en qué pensar. Todas aquí podemos elegir y decir, no voy a pensar más en esto. Y elijo pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro, en todo lo que merece elogio. En eso yo decido pensar y decido cambiar mi enfoque y enfocarme en que Dios está orando, en que Dios está transformando, en que Dios está haciendo una obra en mí y que la va a replicar en mi ser querido, en las personas que están a mi alrededor, en mi hija, en mi hijo, porque hay muchas mujeres aquí que aunque no lo comparten abiertamente, están teniendo luchas con sus hijos, hijos que están atrapados en algún pecado
y que no saben cómo actuar, que no saben cómo reaccionar ante eso. Y el amor de Dios es el que nos guía, el que nos dice cómo actuar ante esas situaciones. Entonces a mí también me habló de perdonar a diario 70 veces 7, de dejar de pensar en la ofensa, en lo que se me ha dicho, en lo que me han hecho. Y en ese mismo proceso me impresiona tanto que nuestro amado esposo, siendo santo, 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 y lo que esa palabra significa, que es que en Dios no hay ni siquiera un pensamiento de maldad, un solo pensamiento de maldad que corra por él. Y, y si nos vemos delante de él y decimos, o sea, es que yo sinceramente no puedo pasar un día en el que no corra un pensamiento malo en mi mente, porque, no sé, es mi naturaleza, ¿sí? Y tengo que llevarlo cautivo a él, pero obviamente todos los días pecamos. Y, y siendo él tan santo, tan perfecto, que él nos diga, ni yo te condeno. ¿Cómo nosotras, tan llenas de pecado, podemos aún tirar la primera piedra a las personas a nuestro alrededor? Porque no solamente a nuestros seres queridos, pero a cualquier persona, juzgarla tan rápidamente y lo más impresionante es que eso que juzgamos, eso que vemos en esa persona, es algo en lo que muy seguramente nosotras estamos cayendo. Es como ver un espejo de lo que nosotros mismos somos. Entonces eso me hace sentir como mucho temor de Dios en mi corazón y de que no tengo ningún derecho de juzgarme y de ponerme en un lugar más alto que mi prójimo. Me llamó mucho la atención cuando Erin dice, no te preocupes por lo que tu esposo, tu hijo o tu hija hacen o no hacen, sino enfócate en tu relación con el Señor y aumenta tu intimidad con Él. Como resultado serás capaz de amar a todos incondicionalmente, lo que a su vez pronto los liberará del pecado que los ata. Así que ese es como el mensaje con el que me gustaría cerrar, con el que quisiera que dejáramos eh, esta reunión para que no nos centremos en la pajita del ojo ajeno, porque tenemos mucho que lidiar con nuestra pajita, porque el heno ya él nos lo ha ido retirando, ¿sí? Como la viga grande él ya la ha ido retirando, pero a diario está esa pajita en nuestro ojo. Y necesitamos lidiar con la propia y orar por nosotras, por nuestra propia paja, nuestro propio pecado, y a la vez tener esa misericordia para orar por el pecado de nuestros seres queridos mientras les mostramos ese amor incondicional. Entonces eso es lo que el Señor puso hoy en mi corazón. Tenemos ya el tiempo agotado, entonces gracias hermosas por compartir. Nos vemos la próxima reunión. Veo mensajes de esperanza. No los alcanzo a leer, pero bueno, gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Un beso enorme para todas. Bye bye. Hola, buenas tardes, bellas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo dominical. Este domingo estaremos compartiendo, como el miércoles, la lección del capítulo número 8 de Restaurando sus Relaciones. Les habla Joel en Nicaragua y quiero comenzar con esta promesa que es el mismo que se utiliza en la lección. El primero en tirar la piedra, que es el nombre de la lección. No, voy a compartir una promesa mejor que también la iba a compartir de todas maneras, que es relacionada al mismo tema y dice así, se encuentra en Romanos 3:23. Disculpe un momento.
disculpen, bueno, Romanos 3:23 que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, lo cual también nos habla como quien sea el primero en tirar la piedra. Bueno, vamos a comenzar a compartir. Gracias. Voy a pedir a Magdalena que comparte con nosotros. Sí, buenos días a todas. Buenas tardes. Buenas. Leí esta mañana la lección y me gustó mucho cómo me habló. Esta semana precisamente he estado trabajando en relación con el perdón y gracias a Dios me ha ayudado en las transgresiones recientes o lo que motivó a la separación, y en este viaje me ha ayudado a ya no sentir ira, ni coraje, ni dolor, pero sé que el enemigo busca algún espacio y me ha traído muchas transgresiones pasadas que pues yo ya había perdonado, incluso olvidado. Entonces he estado, mi primera reacción era la ira, y leyendo esta lección y leyendo las promesas, los pasajes de su palabra, pues me ha ayudado mucho a sentir paz, y me permitió darme cuenta que el Señor ha sido muy bueno conmigo, porque sí ha habido ese recuerdo de las transgresiones, pero me ha permitido como que pasarlas muy rápido, o que solo le dedique segundos e inmediatamente siento paz y tranquilidad. Entonces me hace mucho confiar en cómo Él, aunque a veces no lo vea, trabaja en nosotros, y que debemos estar recordando constantemente en no estar nosotros juzgando a las otras personas o a la otra persona, sino enfocarnos en nosotras mismas. Entonces, cuando me ha venido un recuerdo de una transgresión, sí busco decir, pero bueno, yo cómo reaccioné, o yo qué hice, y ahí se me refleja el pecado de, ok, no tuviste un espíritu suave y apacible, no tuviste amabilidad en la lengua, y me ha ayudado mucho. Entonces, esta lección de hoy me reafirmó todo eso, y me gustó mucho tener presente precisamente el título de la lección. Me ayuda a poder ir enfrentando, en este caso, que esta semana lo viví, esas transgresiones del pasado que se me han venido a la mente. Es lo que quería compartir. Muchísimas gracias por compartir, Magdalena. Y me gustó que haya em, relacionado todo eso de la amabilidad, la paz que él da al pasar tiempo con él, porque al final todo eso nosotros tenemos que estar llenos de su palabra y su amor para poder transmitir eso también, y saber que el estar apuntando a otra persona no es de él, porque como dice la palabra, que tire la primera piedra el que no ha pecado, porque todos hemos pecado y hemos caído. Gracias, Magdalena, y le voy a dar el paso a Danais. Hola, buenas tardes. Soy Danay desde México. Y pues escuchando a Magdalena, sí me siento identificada con ella, porque de hecho esta semana fue una semana de muchísimas, muchísimas pruebas. El enemigo, pues como ella dice, tú piensas que has superado, pero pues esta semana para mí comenzó el lunes con el divorcio nuevamente, y pues obviamente, aunque tú esperas que eso vaya a suceder y sabes que va a venir por ahí, cuando llega, llega de sorpresa y te, y te derrumba literalmente. Entonces, muchas cosas que tú piensas que ya las dejaste atrás, que pues ya no te afectan tanto, es como que se abre un nuevo nivel y pues vuelves a pasar, y la prueba que no superaste la tienes que volver a pasar. Y la carne, obviamente, al 1000%. En esos momentos donde sientes que se te pasan muchísimos pensamientos locos por la mente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para perjudicar a alguien, y después dices,
pero ¿por qué lo voy a hacer? O sea, es el enemigo. O sea, ahí te das cuenta que es el enemigo que trae esos pensamientos para ti y que no los puedes retener. Y bueno, en todo momento el enemigo está ahí dándole, 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 porque pues eh, el horno está calentándose muchísimo, ¿no? Pues estás en medio de las pruebas y una tras otra. Y pues lo que tienes que hacer es orar y ponerte en comunicación con Dios, porque es lo único que te va a ayudar. Definitivamente es lo único que nos ayuda. Y esa cercanía, ese acercamiento con Él, esa intimidad, el leer, el escuchar, volver a escuchar todos los podcasts, cuando hay esos momentos difíciles, pues bueno, saturarte de eso, saturarte de la palabra y de Dios, pues. Entonces, eso es lo que he estado eh, pasando esta semana y la lección la leí como 3 veces que decía, no, pues es que esto me está afectando, esto también, esto que estoy pasando. O sea, todo era en base a eso y definitivamente como he sido pecadora, pues no puedo parar la primera piedra, ni para el esposo terrenal, ni para otra mujer, ni para nadie, pues, en definitiva, porque comienza con uno. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Danais, por compartir. Y puedo entender que lo que estás pasando, como muchas, y gracias a Dios que hemos podido aprender del libro de cómo de enfrentando el divorcio, que como mencionabas, las pruebas se van a repetir hasta que podamos, digamos, ganar esa batalla. Pero también, como mencionabas, hasta que aprendamos. Viene la prueba de diferente manera porque nos falta aprender, porque todavía no lo habíamos pasado, pero también es una oportunidad para perdonar, porque si es una prueba que no habíamos pasado usualmente, se vuelve a repetir como con la misma persona o la misma situación, pues entonces es bueno para que podamos entender y aprender de ella. Gracias otra vez y le doy el paso a Anita. Hola, buenas tardes a todas. Me da mucho gusto poder estar esta tarde con todas ustedes, escuchar sus testimonios de alabanza que son de mucha bendición para nuestras vidas. Y bueno, yo creo que esta lección eh, verdaderamente habló mucho a mi vida, tocó muchas cosas en mi corazón, sobre todo hablando del perdón. Semanas anteriores Dios me había estado llevando mucho, recordándome mucho acerca del perdón. Y justo esta semana que leía la lección dije, ay, mi amado algo quiere mostrarnos con todo esto. Y yo traté de resumir un poco lo que Dios me habló a través de esta lección. Y una de las cosas que puse es que ninguno está libre de pecado. Y qué fuerte es cuando eh, te ves confrontada contigo mismo y dices, es verdad, no, es verdad, ninguno está libre de pecado. 2, puse que, no, que debemos de perdonar de la misma manera que Jesús nos perdonó a nosotras. Y hablando precisamente acerca del adulterio, ¿no? Del adulterio, del adulterio, del adulterio que vivimos, estamos dentro de nuestro matrimonio. Yo recuerdo que al principio de este viaje, yo, pues como quizás le pasó a muchas, juzgaba mucho al esposo terrenal, ¿no? Decía, es que él es un pecador, es que me falló. Y cuando yo llegué a RMI y leí que yo también era una adúltera, porque puse otras cosas antes que Dios en mi vida, eso fue algo que a mí me impactó, porque yo tenía el concepto de adulterio como algo físico solamente, ¿no? Como, como algo carnal, como algo emocional. Pero cuando leí aquí en RMI que adulteramos en nuestro corazón cuando ponemos otras cosas antes que Dios en nuestras vidas, fue algo que a mí me impactó mucho. El verme a mí en un espejo y decir, híjole, es verdad, yo fui una adúltera también, porque no le di el lugar a Dios que Él tenía que tener en mi corazón. Puse mi matrimonio, puse
muchas otras cosas antes que ponerlo a Él. Y otra cosa que también habló a mi corazón en esta lección fue la parábola de los talentos que está en Mateo. Y me puse a pensar en que nosotros muchas veces somos como el siervo de esa parábola. Dios ya nos perdonó a nosotras, pero qué difícil es a veces el perdonar a los demás. Qué difícil es el que tú entiendas que así como Jesús, como Dios te perdonó a ti, tú debes dar esa misma porción de amor y de perdón hacia los demás. Y es muy difícil. Yo voy a compartir, en mi caso muy personal, cuando recién empecé con mi viaje de restauración, no conocía RMI. Entonces sí, hice exactamente todo lo que no se debe de hacer. Y una de las cosas o los errores que cometí fue contactar a la OM. Y yo recuerdo que una de las palabras que ella me dijo, una de las cosas que ella me dijo cuando hablé con ella fue prácticamente que yo como mujer quizás no servía porque no pude tener hijos. Y ya que pasaron los años, esas palabras yo me las había guardado mucho en mi corazón. Y de unas semanas para acá, Dios me venía hablando acerca del perdón, del perdón, del perdón. Y Dios trajo a mi mente precisamente esas palabras que ella dijo hace muchos años. Y fueron palabras que a mí me hirieron y que como mujer me lastimaron. Y el entender que Dios me estaba diciendo, tú tienes que perdonar, fue muy difícil para mí. Aunque ya habían pasado los años y aunque ya tengo tiempo en este viaje, fue muy difícil perdonar cuando hay una herida. Pero esta lección vino como a hacerme entender que, que ellas, como dice la lección, son nuestras hermanas que han caído también. Y es difícil ver a la otra mujer como una hermana. Dices, ¿cómo? En tu mente humana dices, ¿cómo voy a verla como una hermana? Pero Dios está diciendo, es alguien que ha caído también. O sea, es alguien que en este momento su mirada está lejos de mí y que me necesita y que su vida también necesita ser transformada por mí, como ahora nuestra vida está siendo transformada por nuestro amado. Y entonces eso me hizo entender que debo de perdonar y que a veces perdonar es un proceso difícil y doloroso, pero es un proceso que sana y que restaura y que nos ayuda a nosotras a crecer en nuestra relación con Dios. El entender que debemos amar a los demás igual que Él nos ha amado y a perdonar a los demás de la misma forma en que Él ha perdonado cada uno de nuestros errores, porque en este viaje yo he cometido quizás muchos errores y nuestro amado ha sido fiel, ha permanecido fiel en levantarme y en decirme, aquí estoy, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo en todo este proceso. Entonces, esta lección fue como que lo que más habló a mi vida, el decir, debo de perdonar y amar así como mi amado me ha amado a mí a lo largo de este viaje. Que Dios les bendiga a todas. Gracias, Anita. Y qué bello lo que compartiste y cómo lo dijiste ahorita. Me gustó todo, pero cuando mencionaste de cómo podemos ver a la otra mujer como otra víctima, como se llama la lección en sí, y perdonarles, me acuerdo, como dices, en mi caso, que una vez yo me puse, después de leer lo de la otra víctima, me puse a orar por ella, que encontrara su propia familia, su propio esposo, que me ayudara el Señor a perdonarla. Y gracias a Dios pues pude soltar eso y perdonarla. Y perdonar, como aprendemos también todos los que están relacionados a eso, pensé yo. Pero en eso, hace como 2 días, me encontré con una persona que también estaba relacionado en todo ese caso. E inmediatamente cuando yo la miré, lo que vino a mi mente fue, ella también sabía y ella me conoce y dejó eso pasar. Y ahí yo me di cuenta de que no había perdonado a todos, porque la verdad es que no me acuerdo de todos, pero cuando la miré a ella y me acordé de eso, sé que era él me estaba diciendo, todavía hay personas por ahí que no, tal vez no las has perdonado. Y entonces inmediatamente me puse a pensar, como decía Anita ahorita, ella también es otra persona que también necesita del Señor. Todos necesitamos del Señor, pero cuando nosotros ya lo conocemos, ya tenemos esa intimidad con Él, pensamos o queremos que todos puedan llegar a tener ese tiempo con Él, llegar a tener esa vida con Él, esa cercanía,
Y entonces así es como nos miramos, pero la verdad es que, como dice otra lección, ellos no lo tienen. Y si ellos no lo tienen, a él no pueden dar algo que no tienen. E igual nosotras, si nosotras no tenemos ese amor del Señor, ese perdón que gracias a él lo vamos aprendiendo durante este viaje, no le podemos dar a otra persona algo que nosotras no tenemos. Y aunque esa otra persona sea el esposo terrenal, porque él también Sofía, por favor, sí, gracias. Em, él también está necesitando del amor, de esa paz del Señor, de tener esa intimidad con Él, porque ninguna de nosotras, ni de nuestros esposos terrenales, ni de nuestras familiares o amistades, pueden obtener paz si no es por medio de nuestro amado esposo celestial. Y por medio de cómo nosotros vivimos es que también ellos van a poder ver eso y querer tenerlo. Y esa manera no es apuntando a la otra persona, sino perdonándolo y guiándolo a que pueda llegar al Señor y a conocerlo para que Él sea el que lo ayude. Gracias otra vez, Anita. Y le voy a dar el paso a Naomi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Em, sí, bueno, quiero dar rápidamente un testimonio muy bonito acerca de que la semana pasada el Señor pues me permitió em, poder experimentar el eclipse total aquí en la ciudad donde vivo y, y de mirar pues sus maravillas, ¿no? En el cielo. Fue una experiencia muy bonita para mí, una bendición, yo creo. em, es de verdad una de las maneras más hermosas en las que Dios nos puede mostrar, eh, pues, lo grande y lo hermoso que es. Y con eso el Señor me enseñó o me mostró que para Él no hay cabos sueltos, que no hay azares, no hay casualidades. En, en este viaje que llevamos todas, ¿verdad? En mi viaje, pues, y creo que en las de todos y en las de todas las personas, Dios permite las cosas buenas y también malas, especialmente las malas, porque es una manera, ¿verdad?, en la que pues podemos ser probados, ¿verdad?, refinados como la plata, podemos ser, Dios nos enseña cosas, Dios nos permite poder ser esas cartas, ¿verdad?, leídas por los demás, en donde podemos demostrar que hay una diferencia, hay un Dios. Y bueno, con esta lección, pues es justamente esto, poderse poner también en los pies, en los zapatos de los demás, ¿verdad? Y decir, yo si estuviera igual, ¿verdad? Porque así estábamos, ¿verdad? Antes de llegar pues a este viaje, Dios lo preparó este plan para que nosotras pudiéramos darnos cuenta, ¿verdad?, de nuestros errores y poder llegar a Él y arrepentirnos. Y dice que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Y pues la gracia es eso, ¿no? El perdón. Es difícil, es verdad, ¿no? Pero dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, cuando uno de los principios muy hermosos es también el de soltar, ¿verdad? El de soltar esa situación y decir, pues, perdonar no puedo yo solo, pero tú sí puedes ayudarme a perdonar. Y lo pongo en tus manos, ¿no? Y qué bonito poder hacer eso. Hay un versículo bueno, hay algo que me gusta mucho leer cuando otras personas o las personas que nos han herido o las cosas que vienen a nuestra mente, como las otras novias decían, que pues nos afecta y, híjole, estamos ahí luchando, ¿no?, con esas situaciones. Es decir, pues ahorita es el tiempo de la gracia y del perdón. ¿Por qué? Porque yo voy a juzgar de entrada en el corazón, ¿no? Porque lo que Dios mira es el corazón, porque en realidad esa es la lucha, ¿no? Soltar desde el corazón, no tener eso en nuestro pensamiento ni en nuestra alma, o cuando venga, que no duela, ¿no? Que ya no duela. Y pues esa es
ese es el camino, ¿no? Ese es mirándolo a Él, podemos dejar esas cosas de lado, ¿no? Sin mirarlas, solo concentrarnos en lo que nosotros hemos hecho, porque tendemos a minimizar nuestro pecado, siendo que para Dios el pecado es el mismo. O sea, no hay una diferencia de pecado uno con el otro, no es uno más grande que el otro. Para Dios es pecado. Y en nuestra sociedad, desafortunadamente, sí hay una diferencia. Entonces, pues hemos sido por muchos años, y yo me incluyo, eh, eh, engañados, ¿no? Junto con la sociedad, de decir esto es peor que esto, pero en realidad no, para Dios no, para Dios el pecado es igual, ¿no? Y pues un versículo que luego yo oro mucho, ¿no? Es decir, Señor, ayúdame a no ser el acusador. Ya tenemos un acusador, ese que nos está acusando todo el tiempo. Nosotros no tenemos que estar acusando al prójimo, ¿no? Y pues yo oro mucho eso al Señor y decir, Señor, pues ayúdame a no ser ese acusador, ¿no? Y bueno, pues esa es la enseñanza que el Señor me dio. Gracias. Gracias a ti, Naomi, por compartir. Y te voy a copiar, a pedirle al Señor que yo no sea el acusador, porque sabemos que se nos hace muy fácil juzgar a otras personas y como que lo que nosotros hemos hecho es menor, como mencionaba Naomi. Nuestro pecado es menor en comparación con lo que hizo la otra persona. Ah, pero yo no soy tan mala porque yo no hice lo que esa persona hizo. Entonces Dios me va a juzgar, pero de manera diferente porque mi pecado es más pequeño. Pero como ella mencionaba, y tuve esa conversación el otro día, pecado es pecado. Él no pone una diferencia de pecado de cuál es más grande y cuál es más pequeño, sino que si todos han pecado y han caído, o sea, lo que hayamos hecho, no importa qué tipo de cosa y es un pecado, va a seguir siendo un pecado. Y lo otro que me gustó mucho es que Dios mira el corazón. A veces nos ponemos esa ropa bonita, nos pintamos y ante las personas, otras personas que no conocen, estamos tan bonitas, pero nuestra actitud, nuestro corazón, ¿qué hay ahí adentro? Que lo que haya sea del Señor, porque si no es de Él, entonces no va a ser bueno. Gracias otra vez, Naomi, y le voy a dar el paso a Emmet. Buenas. Yo primero que todo quiero leer unas palabras que había aquí, que nos dice, una vez que perdonas, entonces el Señor es libre de aliviarte de tu dolor y vendar tus heridas. Esa me marcó mucho, porque cuando a mí me sucedió mi separación, mi corazón estaba lleno, lleno, lleno de dolor que juzgué a todas las personas que estaban a mi alrededor, porque yo pensaba que ellos no entendían el dolor que yo estaba pasando. Y mientras más yo sufría, mientras más yo alimentaba ese odio, más me hacía daño yo misma. Hasta que encontré RMI, que fui leyendo los cursos y fui permitiéndole a Dios entrar en mi corazón. Y sinceramente, en estos momentos yo ya miro a todas esas personas de una forma diferente. De hecho, miro a mi expareja ya con respeto, mucho respeto. Ya prácticamente estamos haciéndonos amigos porque ya yo saqué ese dolor y yo perdoné. Ya yo, incluso él me mandó un mensaje dándome las gracias por haberlo perdonado. Algo que yo no creía que iba a suceder, que hubiera sido posible. Yo quiero dejar esta lección como esta promesa. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Eso lo encontramos en Salmo 32. Ya. Eso es lo que quería decir. Gracias, Emmet, por compartir. Y es que el Señor nos sorprende. Dijiste que no esperabas que Él pudiera decir gracias por haberlo perdonado.
pero el Señor es tan grande, tan maravilloso y es el mejor esposo que Él hace que las cosas ocurren para nosotras. Acuérdense que Él nos dijo en su palabra que busquémoslo a Él primero y Él hará que todo el resto venga de añadidura. Y eso es lo que Él hace. Así que gracias por compartirnos esa promesa y lo que aprendiste. Y le vamos a dar el paso a Sofía. Sofía. Buenas tardes, queridas, ¿cómo están? Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Lo que yo quiero compartir con esta lección es sobre tirar la piedra, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y pues, sí, en mí había mucho dolor y mucho odio hacia mi esposo al principio de este viaje, pero el Señor ha ido sanando mi corazón bastante, de verdad que sí. Y pues a veces recuerdo esas cosas, todas las cosas malas que pasaron al principio y mi corazón se siente triste y de repente otra vez le digo, Señor, ayúdame a perdonar y vuelvo a sentir esa paz otra vez del Señor. Porque el enemigo siempre va a querer lanzarnos esos dardos a la mente para recordar esas cosas malas, pero tenemos que estar alertas, pues. Sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados que quieren dañar todas las cosas que el Señor ha ido haciendo en nosotros para que no continuemos en este viaje, para que no sigamos en este camino tan hermoso de encontrarlo como nuestro esposo celestial. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Yo creo que cada una de nosotros tiene experiencias diarias yo a veces le digo, Señor, ayúdame a ser guiada por ti en cada área, porque no es fácil, pero en cuanto al perdón, tampoco es fácil. Mi esposo terrenal anduvo con una otra mujer. Aún no sé si terminó con esa relación, pero en estos días creo que vi otra cosa con otra persona y de verdad que eso me quebrantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de repente, y bueno, un día que la tuve de frente a esa persona y a él, y yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame a estar tranquila, a tener dominio propio, Señor, le decía. Y bueno, el Señor me ayudó muchísimo, me pudo dar dominio propio porque fue él, porque de verdad con mis fuerzas yo no sé cómo fue reaccionado, pero fue el Señor el que me ayudó. Y pues toda esta semana Él está trabajando conmigo en cuanto a eso, en cuanto al perdón, en cuanto a verlo de esa manera, pues, de que no puedo juzgarlo porque yo también soy pecadora, que también hice cosas que estaban mal delante del Señor y pues eso me ha confrontado, bueno, me confrontó bastante esta lección del día por eso, pues, porque le pedí al Señor que me permitiera verlo como Él lo ve, que me ayudara a perdonar de verdad, de verdad, de verdad, que, que lo hiciera Él, así como decía Erin en uno de sus videos, que lo hiciera Él, porque a veces nosotros no podemos, pero si Él lo hacía en mí, yo voy a perdonar a mi esposo. Y bueno, ahora puedo verlo diferente, como, bueno, vivo en casa, el Señor me ha dado la oportunidad de ayudarle en ciertas cosas, de servirle en ciertas cosas, pero le he pedido al Señor que me haga hacerlo sin esperar nada a cambio, sin condiciones, así como es Él con nosotros. Él nos ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio de nosotros, Él igual nos ama. Entonces así nosotros le digo al Señor eso, pues, que me ayude a amar a otras personas sin condiciones, sin esperar nada a cambio, sino por obedecerlo a Él, por amar a mi prójimo. Y pues eso es lo que quería compartir con ustedes, pues, que es muy importante eso, de que perdonemos y pues de que le pidamos al Señor siempre ayuda en todo, porque tenemos que trabajar con Él. Nosotros solo no podemos, pero si le pedimos a Él su ayuda, Él nos va a permitir tener la victoria en muchos ámbitos de nuestras vidas. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por compartir eso, Sofía, y me gustó que mencionaste que el
el perdonar es difícil, pero no es imposible, porque con él todo es posible. Le voy a dar el paso ahora a Minta, por favor, si comparte con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, la lección de hoy a mí me llevó mucho esta semana, tuve mucha lucha y creo que caí en conciencia de que cuando no perdonamos, nos llenamos de, eh, o sea, no sé cómo explicarlo. Empezamos a juzgar muchísimo. Caemos como que en la religiosidad de que nosotros creemos que estamos en un nivel que ya, o sea, nosotros no tenemos pecados, nosotros no hacemos esto, y empezamos a ver de manera, o sea, los pecados más profundos de las personas. Por muy sencillo que parezcan, como ya hemos tocado el tema, todos los pecados para Dios son iguales, pero nosotros tendemos a caer si nos desviamos completamente de lo que es Dios como tal, ¿sí? Caemos en cuenta de que engrandecemos los pecados de las demás personas y caemos en eso, en juzgar, en juzgar. Y al juzgar y al no ver con los ojos que Dios nos ve, con esa misericordia, como la parábola lo decía del siervo que fue perdonado, pero él no perdonó a su otro, sí, a su otro siervo, entonces caemos allí. Nosotros no nos damos cuenta de eso, sino que simplemente juzgamos. Y al dejar llenarnos de todo esto, empezamos a llenarnos de ira. Empieza la ira, empieza la falta de perdón y es algo que te va consumiendo y es un peso tan profundo que es como que si te perdieras, es como que, espérate un momento, la misma palabra del título lo dice, o sea, ¿quiénes somos para lanzar la primera piedra cuando nosotros hemos pecado? Y hemos pecado a diario, a diario, a diario pecamos en pensamientos, en nuestros corazones, aunque muchas veces yo le digo, Señor, o sea, he lidiado esta semana con mucho con la ira, con la altivez, y yo le digo, Señor, pero ven acá, o sea, yo voy a juzgar a tal persona con lo que me está sucediendo cuando yo estoy fallando contigo, estoy fallando en mi corazón, estoy fallando en los principios, estoy fallando en tu palabra. ¿Y quién soy yo para juzgar a esta persona? Si al caso vamos por, o sea, fue algo que me llevó Dios a ver, o sea, como que ellos no lo tienen, ¿sabes? O sea, si tú que se supone que me tienes, Alejandra, si tú que lees mi palabra, que me escuchas, que buscas de mi rostro, estás jugando, estás criticando el pecado, estás cayendo en esto, ¿cómo no vas a perdonar a aquella persona que está tan lejos de mí, que no me tiene, que o sea, no le estás dando como que la oportunidad de conocer a Dios? O sea, ¿cómo yo puedo resplandecer a Dios por medio de mí si yo estoy en ese pecado de juzgar, de criticar, de condenar a la otra persona? Y wow, no me dio tiempo de leer la lección completa, pero fue un choque tan grande que yo sentí que Dios me dio como que un balde de agua fría en mí. Yo dije, Señor, o sea, tú vienes tratando conmigo, no he tenido la oportunidad. Y en lo poco que leí, yo dije, es tan perfecta tu palabra, es tan perfecto lo que tú haces, que es duro llegar así, chocar con esa pared y decir, te estás dando cuenta, lo que te está molestando en la otra persona, lo que tú estás jugando en la otra persona, lo que estás criticando en la otra persona, lo estás haciendo tú de cualquier otra manera. O sea, quizás el pecado no es el mismo, pero es un pecado igual. Entonces, si yo con amor te perdono, si yo con amor tengo misericordia de ti, ¿por qué tú no llevas ese amor a otro nivel con tu prójimo? Porque tú no perdonas y amas de la misma manera que yo lo estoy haciendo contigo. Realmente, o sea, yo necesito volver a leer esta lección, porque no, primero no la terminé y segundo, lo poco que leí me confrontó tanto, era algo que necesitaba porque estaba cayendo en esto, en la religiosidad de que, sabes, como que sí, tú lo haces, pero tú también lo criticas. O sea, estaba viendo como que la viga en el otro ojo, más no estaba revisando mi propio ojo, mi propia viga, mi... Querida, se te cayó el señal, no te oímos.
Queridas, queda menos de un minuto. Y bueno, quiero darle las gracias por haber estado aquí, por haber compartido lo que han aprendido. Las que no llegaron a compartir, pueden compartir por medio de comentarios en la publicación del audio que vamos a poner para mañana. Y gracias. Que tengan todas una bendecida semana. Adiós.